Hola, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Agradecerles porque igual es un día, está como todo empezando a ser bastante frío y venir a estas horas a escuchar una conversación a veces como que cuesta movilizar el cuerpo, la energía, así que agradecerles por estar acá, por acompañarnos, por ser parte de este proceso que hemos estado viviendo nosotros con anterioridad, disfrutando de todo el proceso de pensar y reflexionar junto a Sebastián Arancibia y Sebastián Barrante de Publicaciones Naranja para la exposición y los talleres que vienen y además la charla con la cual nos van a deleitar hoy día. El otro día la directora del Centro Cultural en la inauguración hablaba de lo importante para nosotros que es pensar desde el libro, desde las publicaciones, como un ejercicio de resistencia también, entendiendo que es un lugar desde donde queremos trabajar, desde el cual no queremos soltar, y qué mejor que partir en el marco de los 30 años del Centro Cultural junto a Publicaciones Naranja. Para quienes no les conocen, yo no me he tomado la libertad de leer porque sin mi memoria ya no puedo. Así que me dan un segundo y ahora sí leo en adelante. Naranja Publicaciones, editorial, librería y colección especializada en publicaciones de artistas, fundada en 2014 en Santiago de Chile. Dirigida por Sebastián Arancibia, arquitecto de Valparaíso de 1988, y Sebastián Barrante, artista visual de La Serena de 1986. Sus ejes de trabajo son la producción, difusión, resguardo y enseñanza de publicaciones de artistas. En sus 9 años de trabajo ha desarrollado un intenso trabajo de producción editorial y difusión de obras de artistas chilenas y iberoamericanos, plasmándose en más de 30 obras que han sido exhibidas en ferias y exposiciones en Chile, Estados Unidos, Europa y Asia. Actualmente sus publicaciones se encuentran resguardadas en más de 25 colecciones institucionales públicas y privadas, en Chile, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, España, Países Bajos, Alemania y Portugal. Bueno, ¿qué más se puede decir de Publicaciones Naranja de ambos Sebastianes? Es que nosotros hemos sido testigos también de todo el proceso de elaboración de esta exposición, con un nivel de rigurosidad, de pensar cada espacio, de la forma en cómo se va a explayar en el espacio cada una de las piezas de las obras editoriales, que ha sido bastante interesante también, porque es como tener un libro abierto en sala, en la cual cada elemento va asociado a otro que está compuesto dentro de ambas salas. Entonces les invito a escuchar hoy día la charla, pero también a recorrer, y la exposición quizás van a tener que venir muchas más veces, siempre serán bien recibidos. Y estar atentos porque igual ahora se abren 2 convocatorias para 2 talleres, estoy haciendo un spoiler porque eso se abre la semana que viene. Y además unas visitas guiadas que ellos, o sea, están como, no sé en qué momento se ponen cada vez más visitas guiadas, pero bueno, siempre dispuestos. Así que muchas gracias a ustedes también por todo el trabajo que han hecho, y gracias a ustedes nuevamente por acompañarnos. Así que, adelante. Muchas gracias, Natacha. ¿Quién va? Ya, primero agradecer la presencia. Como decía Natacha, llevamos un tiempo preparando esta exposición y un poquito tiempo preparando esta charla, porque es la primera vez, creo, que vamos a hablar de nuestro trabajo propio entre editores, que es el nombre, digamos, de esta instancia, editarse entre editores. Pero antes, igual me gustaría, de todas formas, hablar un poco de la exposición para contextualizar. ¿Quieren decir algo antes de eso? Sí, o sea, también como que todo esto fue armado en un tiempo como muy, en realidad como fue muy utilizar también la intuición. Sí. Yo creo que esta exposición de alguna manera estaba en nuestra cabeza hace mucho tiempo, y también la cantidad de espacios, todo fue bajando muy rápidamente, y con un
un vértigo y con una velocidad súper intensa hasta llegar ahora ya la semana pasada. Sí, es verdad, eso de la intuición y de preparar una exposición de forma mental, creo que fue una constante, creo, durante los últimos 2 años, de estar como preparándose para, si bien no llevamos tanto tiempo en Naranja, creo, no sé, no tanto tiempo, no sé si comparte esa apreciación, pero hay harto trabajo y mucho trabajo hemos mostrado también. Mucho trabajo hemos mostrado y hemos recorrido muchas exposiciones y también exposiciones en torno a libros. Y estábamos siempre con esa sensación de cómo mostraríamos lo que estamos haciendo. Y esta fue una instancia ideal. Agradecer a Natacha, a Paula y a Alba también el trabajo en ayudarnos a llevar este objetivo. Y eso, entonces vamos a comenzar con algunos antecedentes. Claro, o sea, lo que queremos hacer antes de hablar de los proyectos es hacer una pequeña lectura de la exposición, como un poco de dónde nació, qué ideas surgieron y un poco si es que ya vienen de allá o van luego a la exposición y o en otro día como que tengan algunos elementos de cómo la pensamos un poco y ver si es que les hace sentido. Claro, primero queríamos que no hubiesen tantos textos en la exposición descriptivos ni de decir cómo recorrerla, sino que más bien fuese algo intuitivo, un recorrido visual y también que hubiese manipulación de los objetos, o en su mayoría. Claro. Aquí hay una digitalización de una libreta que utilizamos para ir anotando ciertas cosas, algunas ideas. Muy el proceso nuestro y las y los artistas que han trabajado con nosotros, yo creo que un poco están acostumbrados a este sistema. A este sistema que es como lluvia de ideas, claro. Que se nos ocurre en torno a ciertos conceptos. Pero hubo un proceso que era importante, que era ciertos días que íbamos al Cerro San Cristóbal. Entonces empezamos por, digamos, caminar el departamento, que queda a una cuadra. Cruzando la calle. Claro. Y caminábamos y luego llegamos hasta el ingreso de Pedro Valdivia Norte y de ahí empezamos a subir y llegábamos a la piscina de Power, como ese lugar, y ahí nos sentábamos y sacábamos esta libreta y empezamos a montar ideas. Bajamos mucho de eso. Sirvió para hacer ejercicio y para pensar. Obviamente en la caminata íbamos reflexionando ya qué queremos mostrar, cómo lo vamos a mostrar, referencias que habíamos visto en algunas exposiciones. De hecho, bueno, aquí hay algunas anotaciones que nos pueden servir. Tillmans, artista alemán, fotógrafo, que nos encontramos en una exposición de él en el MoMA el año pasado. Sí. Y de ahí sacamos esta idea del goce, que creemos que es importante en la exposición, y también porque hay un tema doméstico en nuestro trabajo. Nosotros trabajamos en nuestra casa y la gente que va, los artistas que están trabajando con nosotros van a nuestra casa. Antiguamente vivíamos en Estados Unidos, donde todo era un poco más doméstico porque la gente que iba al baño tenía que pasar por nuestra pieza. En las Torres de Tajamar pudimos separar un poco más los espacios porque sentíamos que ya era too much. Pero claro, está eso, la idea de lo doméstico, de la intimidad, y del goce. Y ahí donde al tiro me acuerdo del neón, que creíamos que era importante que hubiese un neón de entrada. Me acuerdo de cuando se lo comentamos al centro y fue como, sí, y sobre todo porque esa pared donde está puesto es una pared que se ve desde cruzando la calle. Entonces queríamos que hubiese una referencia directa en naranja y la idea también de traer nuestro espacio para acá. Un poco traer el departamento y eso como... Sí, también nos imaginamos, claro, va a estar en invierno, otoño-invierno, y que fuese un blanco cálido con la idea de que fuese una luna hogareña, como que pudiese alguien atravesar, ver ese como pequeño faro en algún lugar desde la Plaza de la Aviación y pudiese encontrar ahí algo de calidez, en definitiva.
hay una, en esa exposición de Tillmans que ustedes pueden buscar, hay una, al final, de hecho, de la expo, está ese espejo y detrás del espejo, o al frente, digamos, está una fotografía como de un carrete terminado, así como un post-carrete, que es donde nos sacamos la foto. Y antes de eso, hay una sala con música electrónica, que se los comentamos también a Natasha en su momento, que le llamó mucho la atención porque entraron efectivamente a una discoteca. Y era muy extraño sentirse en una discoteca, pero en un museo tan institucional, y donde la gente se sentaba a mirar como una proyección de discoteca, pero no había un baile, digamos, claro. Era como esta forma y me acuerdo que nos preguntamos, ¿pero por qué nadie baila? Bueno, nosotros tampoco bailamos, nos atrevimos, pero era esa sensación de como ya esto es museo, pero ¿por qué? Como esa sensación de como de romper el espacio, romper la dinámica y el goce, como de disfrutar y de traer esa experiencia del artista al espacio expositivo. Atrás también hay una exposición que visitamos en 2016 de Ulises Carrión. Carrión es referente de digamos, las publicaciones de artistas, artista mexicano, para las y los que no conocen la obra de Carrión. Artista mexicano que en los años 60, 70 produjo toda una teoría en torno a las publicaciones de artistas. Produjo obra también en Ámsterdam, siendo mexicano. Él se va un poco arrancando de la literatura, entre comillas, formal de México. Era una joven promesa. Y desarrolla todo un proyecto en torno a librería, galería en Ámsterdam. Y ahí es donde también muere. Y nos encontramos esta exposición en el Reina Sofía, bien viajado, así como sacando el currículum, pero bueno, parte de las experiencias que nos ha tocado en Naranja. Y fue una explosión mental, fue como, claro, gracias a Naranja, el auspiciador, nos explotó la cabeza al encontrarnos con toda su obra, y esa sensación de que en su conjunto, cada una de las obras, aunque pudiesen ser ejercicios muy banales, si lo miramos descontextualizado, en su conjunto hablan de una práctica editorial, hablan también de una vida y obra totalmente unida. Es como esta unidad dentro de una estructura mayor. Y yo creo que lo que nos pasó en esa exposición en particular fue que perdimos el miedo. Claro. Como vimos, eso se me podría haber ocurrido en algún momento, o como que nos hizo el clic. Claro. ¿Por qué no nos lanzamos y empezamos a publicar? Y después de esto, de hecho, comenzamos a publicar. Claro, porque nosotros partimos en 2014 siendo solo librería, y luego en 2016, un poco en este periodo, comenzamos a editar y a producir nuestras propias obras y como editando a otras y otros artistas. Bueno, está esta pizarra también, donde salen algunas referencias a los nombres, siempre muy románticos y cliché. Siempre, cuando de hecho Naranja también, como que hay una libreta escondida en algún lugar del departamento que tiene los nombres previos a Naranja. ¿Qué nombres se nos ocurrieron antes de Naranja? Y son unos horribles. O sea, de hecho yo no sé por qué me expusimos esa porque son muy horribles, son muy horribles los nombres. Y con la expo pasa lo mismo, siempre partimos de nombres horribles y luego empieza como a decantar de alguna manera, a cuajar, y llegamos a esto que era un poco la idea también de lo que nos pasa, sí, como de que se dan vueltas las palabras de alguna manera. Ah, sí, muy como, bueno, de hecho el nombre viene un poco de ese ejercicio, que bueno, podemos hablar más adelante de eso. Otros elementos que queríamos que estuviesen presentes también, obviamente toda la
lo cual fue súper ambicioso porque fue mucha pena como de poder mostrar todo lo que habíamos hecho. Y encontrar también cosas que no pensamos que íbamos a encontrar o que no iban a hacer sentido, que las íbamos a poder releer. Pero yo creo que sobre todo, como cuando nos invitaron a hacer la exposición, y que lo conversamos harto también, era esta idea de hacer una declaración. Como, esto es naranja, no pretendemos decir qué son los libros de artistas, qué son las publicaciones de artistas, pero sí ofrecer una visión entre tantas otras. Yo creo que eso era lo que, como, al menos yo creo que, no sé si estáis de acuerdo con eso, pero un poco era lo que pretendíamos hacer, como decir, esto es naranja. Y esa es la visión que nosotros respetamos todas las otras visiones, y de hecho solamente tenía el campo de las publicaciones que en realidad nadie está muy de acuerdo en qué son. Entonces hay distintas perspectivas sobre lo mismo, y nosotros ofrecemos una de esas. Y eso es lo que pueden encontrar en la exposición. Bueno, aquí hay una foto de parte del departamento, donde, claro, hay algunos elementos domésticos que son parte de nuestra vida, las plantas, la luz, el tema ahí bueno, esa es la entrada. Abajo veo la suscripción de vinos de Naniga. Claro, que recibimos siempre. Y claro, como una imagen, no sé si representativa, pero una imagen muy cotidiana que vemos todos los días. Luego, bueno, una mesa con las publicaciones y una especie de nube de lo que van a poder ver en la exposición. En su mayoría pueden ser manipulados. Hay otros que obviamente son copias únicas o ya no tenemos más copias, solo las expuestas, entonces ahí esas tienen como más restricción, pero igual están presentes. Y bueno, una foto de parte del proceso de comenzar a ver también referentes. Hay un libro ahí encima de la Wish Express, esta editorial también mexicana que desarrolló publicaciones de artistas en Inglaterra, también en los años 70. Y también sí, otra cosa que nos parece interesante, que también se puede vincular con esta foto, es que una de las cosas, hablamos del neón, ¿cierto? Como esta idea de lo doméstico, de lo cálido, pero también como la experiencia del goce. Y también otra experiencia del goce para nosotros es poner una biblioteca en la exposición. O sea, si ven en el paso entre la primera serie y la segunda, hay un espacio de estudio. De hecho, hay algunos libros que tenemos, pero los fotocopiamos y que están disponibles para venir a estudiar. Como que siempre pensamos en eso, como un espacio también de exhibición, pero también de estudio. Que alguien pudiese venir a estudiar sobre publicaciones de artistas. Hicimos fotocopias de textos fundamentales y que ustedes pueden venir a revisar cuando quieran. Les hicimos también una ficha que sería ideal que anotaran su nombre y fecha, como para tener un registro de eso como una biblioteca. Y también está la televisión, que es como elemento del goce de nuestra, digamos, vida, como vamos a almorzar y vemos algo mientras almorzamos. Pero también hay una característica de que comúnmente tenemos una programación muy acotada, comúnmente repetimos 20, 30, 40 veces los mismos programas, y comúnmente las cosas que están en la programación son las cosas que hemos repetido hasta la saciedad. Claro. Entonces un poco es compartir esa experiencia de televisión que está en parte todos los días Claro, y eso está en la primera sala. La exposición se divide en 3 espacios. El primero es este inventario visual en torno a experiencias que hemos vivido, que tienen ciertos registros. Luego, y eso lo pueden conectar con la efímera que está en la entrada y se pueden llevar. Luego está la primera sala, que es dedicada al trabajo que hemos hecho individualmente entre Sebastianes como conjunto y también individual, pero que en definitiva siempre está uno de los dos presentes, digamos. Claro. O sea, uno lleva como la batuta y el otro va, no sé, eligiendo el papel o el formato y nos vamos ahí alimentando. Esa es la primera sala, y ahí está la televisión con algunos programas como La Divina Comida, algunas películas de Hitchcock, algunas series cómicas,
a otras cosas un poco más videoarte, es decir, como somos serios, pero a la vez también vemos otras cosas. Y luego está la biblioteca, la tercera sala, y con todas las publicaciones que hemos hecho con otras y otros artistas. Objetos domésticos. Algunos objetos domésticos también, libros no reales, ya en la vitrina pueden ver algunos libros que no tenemos actualmente y que ya es muy difícil que podamos tener porque ya no quedan copias o son carísimos y que están de alguna le damos presencia a partir de un objeto de la casa. Eso también les sirve como referencia si quieren estudiar como más de publicaciones de artistas, etc. Aquí está el pasillo del departamento. Ese pasillo, el muro de la edición le llamamos, porque es el que nos sirve para ir, siempre está vacío, salvo cuando vamos a hacer un proyecto, y el que utilizamos para anotar ideas y referencias, etc. Ese pasillo es crucial en nuestro espacio porque conecta el living con el taller. Entre medio está nuestro dormitorio. Y mostramos esta foto porque fue lo que un poco programó la exposición en cuanto a el eje, ¿ya? Quisimos llevar ese eje de living, taller, como un poco goce, trabajo o trabajo-goce a la exposición. Y hay dos elementos centrales que no mucha gente lo ha notado porque efectivamente es una foto muy grande, pero creo que se confunde muy bien con el lugar. Pero en la foto a la derecha, en esa sala, hay una fotografía del pasillo específicamente de nuestra casa. Bueno, ahí es parte del plano y de algunos de los elementos de la... Como ahí está el eje, de hecho, como en esa flecha, también hay un flotach, que le vamos a hablar un poquito más de eso, y está la fotografía, y ese eje me interesaba mucho que estuviese presente en la exposición. Aquí algunas dibujos de cómo queríamos que estuviesen los elementos, y claro, aquí es donde, bueno, la foto de la izquierda es donde está ese eje que les comentaba. Y ahora pasamos a proyectos individuales. Sí, ¿Qué necesitamos? De la sala, queríamos partir un poco contando acerca de la exposición, pero en realidad el motivo de esto es para contar y tal vez hablar por primera vez de los proyectos que, de los proyectos que hemos desarrollado individualmente, pero también de los proyectos que hemos hecho como colectivo. Claro. Entonces, hemos seleccionado algunos de ellos y vamos a ir hablando y profundizando en ellos. Entonces, más o menos el listado de obras que vamos a ver. La primera es de mi coautoría, o sea, se podrá editar el peso del cuerpo, pero no el paso de la luz. Este es un trabajo que parte en pandemia. Me parece un poco esa foto que la tomó el Seba en el encierro. Y parte con un ejercicio de aburrimiento. Claro, ver qué podía hacer en torno a algunos libros que estaba revisando. Y traje un texto breve para más o menos contar el procedimiento que realicé en torno a esta obra. Dice, durante el año 2021, en medio de las últimas cuarentenas, todas mis preguntas cambiaron y se dirigieron a abordar la definición de los límites del cuerpo, cuestión que naturalmente con el paso de los días se transformó en una búsqueda por los límites del libro. Es así como me sumergí en esta investigación a través de múltiples voces y textos, que mentalmente los agrupé en un espacio que llamo biblioteca fundamental. Sin embargo, siempre he sido alguien que se siente más cómodo con el pensamiento visual que con el verbal, por lo que poco a poco esas anotaciones se transformaron en figuras, volúmenes y colores.
Dentro de esos experimentos, en medio del invierno, cuando llegan tan solo 10 minutos de luz directa al departamento, coloqué sobre un papel que nos encontramos hace algunos años en la calle 3 libros de esta biblioteca fundamental. Los dejé descansar por 49 días junto a la ventana. El papel, por su composición y calidad, se fue destiniendo, dejando marcada la silueta de los libros y de un modo maravillosamente sutil la sombra que estos volúmenes proyectaban sobre el mismo papel. Todo el universo textual, visual y volumétrico de esos tomos fueron reducidos a la persistencia del color del papel ante el bloqueo del paso de la luz. Retiré el papel, lo marqué y lo guardé, sabiendo que el proceso de desgaste que había sido activado cobraría otros ritmos, pero que su destino estaba en la completa desaparición de estas marcas. El día 21 de diciembre de 2021 coloqué el papel marcado en el pasillo que une el taller con la librería Omnium Comodoro. Ubiqué en el otro extremo un trípode con una cámara fotográfica análoga que contenía una película en blanco y negro de 36 fotos y disparé una vez por minuto hasta que el sol se escondió. Al revelar la película, las 36 imágenes dibujan el gesto de la imagen apagándose, desde la máxima luminosidad hasta la casi absoluta oscuridad que baña por completo el encuadre. Casi como una documentación acelerada de un proceso de futura desaparición que es imposible de detener. A este acto y futura publicación lo llamé "Se podrá evitar el peso del cuerpo, pero no el paso de la luz". Entonces, claro, aquí lo que trajimos es un registro de un catastro, digamos, del procedimiento en cuanto a los días de exposición de estos libros, las noches, las horas, los minutos y los segundos. Esa es la imagen del pasillo con el resultado arriba de estos libros expuestos a la luz. Y como dice el texto, es bien bonito porque si bien la figura queda súper, queda súper delineada, pero como ese triángulo que se genera entre el volumen y el papel, esa sombra quedaba como muy sutil dibujada. Entonces tenía ciertos lados, 3 lados muy bien definidos y el resto se difuminaba. Claro, como por la sombra. Claro, y ese papel nosotros ya lo habíamos probado, me acuerdo antes. El papel que hemos utilizado para análisis. Claro, el hecho de que lo pueden ver dentro, hay uno que está arriba abajo, no me acuerdo cuál, que está definido y el otro está intacto. Ese fue el mismo papel que se utilizó para él. Claro. Bueno, este es parte del registro y de la tira de contactos y claro, del registro en cuanto a minutos de las fotografías, ¿no? Y ahí yo te quería hacer una pregunta respecto como a esa vuelta de la fotografía. Bueno, él se estudió foto, pero buena parte del proceso de Naranja ha sido como escapar de la foto en parte, pero como tomando otro lenguaje de imagen desde otros lugares. Pero con este fue como, a mí me impresionó que fue el primer contacto de vuelta a la foto, de alguna manera como herramienta de orden. Sí, de hecho no tomaba fotos análogas, yo creo que cuando estudié en la U en el 78. Sí, no tomaba hace mucho tiempo fotos análogas y nada, se me ocurrió, lo quise hacer, como que no le doy mucha poética, digamos, al hecho, pero sí creo que era importante retratar el espacio íntimo. Y claro, como decía en el texto, hay un tema como con el cuerpo, ya, y de como una autorreflexión de mi cuerpo, y lo quise llevar a estos objetos como una especie de excusa de esta biblioteca fundamental, que tampoco relato qué libros son, como que me parece importante mantener ese... Pero sí puedo dar una pista, ¿no? Como de que esos libros están en la biblioteca actualmente, la colección. Claro. Bueno, esa foto es la que, una de estos cuadros es la que está presente en la exposición. Y la fotografía, una de las fotografías de ese rollo es la fotografía que construye el eje.
Claro. Ahora es importante decir que yo no esperaba que este fuese el formato. Eso lo quiero como decir abiertamente porque es parte como de nuestro proceso de intuición en el momento de trabajar. Yo siempre me imaginé esto en libro, por la secuencia, digamos. Claro, porque es una naturaleza secuencial súper evidente. O sea, era un rollo, 36 fotografías. Claro, y no descarto que lo sea en algún momento. Claro. Pero También tuvieron procesos mucho más lentos en ese sentido. Como, yo creo que eso es como un punto que nos diferenciamos, porque tus procesos son mucho más lentos, más reposados, van complejizándose en el tiempo y a diferencia mía, que tal vez yo soy más ansioso en ese sentido, o de procesos mucho más ya lo voy a hacer y no sé qué, inmediato. Tú dejas de reposar las ideas y luego vais generando intersecciones entre distintos elementos. Por ejemplo, esto, yo sé que en algún punto, y porque me lo habéis comentado pero muy a la pasada, de que tienes una intersección en mente que todavía no se concreta, que yo no sé cuál es, pero que está ahí. Como que yo, de hecho, le decía al SEA, pero o sea, publica, o sea, esa secuencia ya es súper valiosa en sí misma, y como en una publicación creo que podría funcionar muy bien. Esa me decía, no, como que no es suficiente. Hay algo más que debiera estar en eso, como generar nuevas relaciones. Hay otro elemento ahí que está presente pero muy sutil, que es en la luz. En el lado izquierdo se proyecta una lámpara, que es la lámpara que siempre utilizamos también, que está presente aquí en la exposición, una lámpara naranja, que era de mi papá cuando estudió, o sea, cuando trabajaba como dibujante técnico. Y es una lámpara que nos ha acompañado constantemente en nuestro... O sea, lo comento porque puede sonar muy también doméstico, como... o sea, tiene alto significado los elementos con los que vivimos y trabajamos en esta exposición. Yo creo que todos los objetos domésticos que están presentes en la exposición se pueden desprender de distintas historias. No sé, por ejemplo, el cepillo de gato que está en la biblioteca expuesto es el cepillo de Chino, que era nuestro gato que murió en 2017 y que literalmente ese cepillo nos cayó del cielo. O sea, vivíamos en un edificio que tenía un patio de luz y cayó un día el cepillo y nadie lo reclamó, y estaba justo en la época, Chino era el gato del edificio, todos lo cuidaban, y de a poco lo empezamos a guachar, como ya entra un ratito, ya lo dañamos, no sé. Y uno de esos días nos cae ese cepillo al patio y nadie lo reclama, y ya fue como la señal de que ya hay que adoptar. Y aparte ya era viejito, como era un gato bien especial. Y eso pasa con todos los objetos, como que tienen alguna, o sea, portan una cierta energía doméstica como a partir de relatos de historias que nos parece como importante impregnar el espacio de eso. Bueno, ahí está la vista de la foto, y un elemento que nos parecía importante era el detrás de esta foto. Finalmente hacerse cargo de ese espacio, y claro, ahí pusimos el ejercicio real, que efectivamente le llega luz, y eso se va a seguir oxidando, y en algún momento esto se va a equiparar y esos libros o esas siluetas van a desaparecer. Ojalá sea lo más lento posible, eso es como lo que uno espera. O sea, por algo le pusiste ese vidrio. Le puse un vidrio de museo para que fuese aún más lento, pero claro, un vidrio de museo puede evitar completamente el... Y ahí pusimos también el libro secreto que hicimos con María Luisa Portundo, que nos parecía que dialogaban esas dos obras de alguna forma. Entonces le dimos un espacio también a como una especie de confesionario en la exposición. Oye, pueden ir preguntando, típico uno dice, pueden hablar, y nadie habla, pero igual si quieren hacer preguntas, bueno, hay micrófono, si salen, consultas en un momento. Y el siguiente proyecto es Cartas Amistas.
Y bueno, este nace de un trayecto un poco más largo que el de recién, que fue más bien, claro, el otro fue en torno a la pandemia. En cambio, sacaste la... Y bueno, parte de ese calendario fueron un ejercicio que hice con borras de café. Son 30 días en 2017 y seleccionamos 7 de estas que dialogan con una obra del SEBA en la primera sala. Yo diría que se mueve un poco como, yo lo leo ahora, porque yo creo que no lo teníamos consciente en el momento en que estábamos pensando la exposición tanto, pero que apareció y que tiene que ver como maneras de atrapar el tiempo de alguna manera, como de la idea del calendario, la idea de la borradura en secuencia, de atrapar el tiempo de confinamiento, claro. Distintas manifestaciones de encapsular el tiempo de la secuencia. Claro. Claro, en este caso son 7 días de la semana y en tu caso son una secuencia de 20 cuadros. 20 cuadros que era dada por el ancho del pincel que tenía a mano. Claro. Y bueno, esto fue súper intuitivo, primero por un tema de la borra, como siempre me ha interesado el tarot como elementos de adivinación, el azar también, de hecho en la biblioteca está el oráculo del guerrero, que también lo pueden consultar. Y el I Ching. El I Ching. Y a partir de ese ejercicio de intentar leer la borra, es que empecé a hacer el ejercicio de tirarlo en el papel y ver qué sucedía. Y luego pasó a un ejercicio ya un poco más denso, sí, que tiene que ver con la experiencia de mi padre durante dictadura, que fue apresado y torturado. Él me cuenta en algún momento, por una vez, el relato, siempre fue como un tema que se hablaba en mi familia, pero, que no se hablaba, perdón, no se hablaba, se sabía que él había estado en la cárcel. Yo cuando chico me avergonzaba de que él había estado en la cárcel sin saber por qué había estado en la cárcel. En algún momento ya en la adolescencia me le pregunto directamente qué había sucedido, él me relata todo esto y es muy eminente que me olvido mucho de cosas y me acuerdo de cosas muy específicas, un poco que borré este relato. Y en este ejercicio, muchos años después, sentí que necesitaba hacerme cargo de eso y uní estas manchas con relatos de lo que me acordaba de lo que le había sucedido a mi padre. Y esto terminó en una publicación que se llama Tentativa de la Razón, que también está en la primera sala. Y más que nada lo más porque tiene que ver con transitar en torno a estas imágenes un tanto ilegibles, sin un significado en particular, pero que podríamos eventualmente encontrar un significado. Yo recuerdo que ese año, cuando apareció, ya enviaron las copias de la razón, recuerdo que estábamos trabajando en varios proyectos bien similares en torno al lenguaje. Sí. Estaba el de Pablo Intel, el From Here to Nowhere, que eran las estelas en el cielo, que también está, pero un poco deformadas, como descontextualizadas, la idea de qué son, como intentar darle un significado, la borra con este tema de significado como la borra, pero el acto de borrar con una borra, sí, que era un juego de palabras. Y también estábamos en un proyecto que era bastante similar como con ese sentido de formas de otros lenguajes, no necesariamente los textuales. Claro, o sea, muy de experimentación. Claro. Estos finalmente son 14 relatos y claro, aquí están presentes las 14, no 14, hay como 8 de los estuches. Hay un inventario también que está presente abajo, hay una borra en particular que es la número 8, que muy curiosamente desapareció porque esto lo trabajamos con una editorial gringa y cuando enviamos todo esto se perdió una que fue la número 8, entonces quisimos hacerla presente
pero solo con el número. Cada uno de los inventarios, o sea, el inventario que son 14 hechos, hablan de uno de estos relatos. Y luego aparece este libro, que también está en la biblioteca, fotocopiado, que es un instructivo para manejar los sueños, pero es un instructivo dirigido hacia niños o gente encarcelada. Entonces, la idea es que tú, si estás en la cárcel, a partir de esto puedes liberarte de alguna forma en el sueño. Y ese fue un texto, o sea, un libro que encontré en un viaje y que me hizo mucho sentido como para liberarme de este trabajo que tiene un peso como mental muy potente, y también de darme cuenta que en verdad bueno, estas experiencias traumáticas, familiares, las llevo, pero también de alguna forma las puedo sanar o me puedo liberar de ellas. Entonces ahí es donde aparece ejercicios de escritura ascénica o escrituras ilegibles, que son, claro, escrituras sin semántica, ascénicas, sin semántica, porque no tienen un significado, son más bien grafismos. Fueron realizados, o han sido realizados por diversos artistas, principalmente la que más conozco, Mirta Bernizzache, que es artista argentina. Y esto, claro, lo desarrollé, empecé con la herramienta de empezar a escribir de alguna forma con diversos elementos, más o menos finales del año 2018, diría. Uy, yo tengo el recuerdo que fue después, como en pandemia. Es que acuérdate de la borra que no pero la borra con sí, la sí, mancha de café. Sí. Y eso fue más o menos como el 2018. Fue como el primer intento de unir estas dos cosas, y luego ya lo desarrollé en el aburrimiento de la pandemia, empecé a trabajar mucho. Yo me acuerdo de algo de unas hojas que nos sobraron de un proyecto tamaño A3 y que después hiciste, cortaste, o sea, las dividiste en dos, y uno de ellos los comenzaste a cortar en A4, A5, A6, A7, A8, y eso Claro, quedó en eso una ya caja. terminó el formato. Claro, y eso quedó en una caja, como guardado hasta el día de hoy. Entonces, traje algunas como de forma de lenguaje televisivo inédita. Algunos ejercicios que desarrollé en este proceso. Ahí pueden estar que me ayude, yo pasando esto. Entonces quise mostrar este primero porque, claro, tiene el gesto como transición de las borras y esta cuestión más de taller, con el primer ejercicio de escritura en este formato A3. Y luego, claro, comencé a desarrollar, como que intenté componer en la página como si fuesen, no sé, diarios o revistas, muy también como lo que hizo Mirta. Debo decir que lo de Mirta conocía su trabajo, pero intenté no ver mucho porque sentía que me iba a influenciar por su gestualidad. Y esto es muy de seguir el instinto del lápiz y que el grosor del pincel o la herramienta te vaya un poco fluyendo, o al menos así lo trabajo. Este también fue un intento es muy como de traer a la convención, como el abecedario, como esa idea de que estos grafismos podrían en algún momento significar algo, si convenimos todos de que cada uno de ellos significa algo, como el abecedario. En su conjunto arman una frase. Bueno, aquí hay otros ejercicios más. Aquí ya comencé también a tirar tinta con una tinta parece de grabado.
pasando rápido. Aquí también hay algunos intentos con el tema de la carta, que es finalmente lo que llegué en la edición. Este está en revés. Me acuerdo que en algún momento en la U trabajamos con óleo negro humo. No lo encontré ahora, pero se trabajaba con un paño, el óleo, y con eso ibas dibujando. Y en este caso tomé diario y con eso fui armando también las formas. Un poco más rápido. Claro, este ya se genera como algo un poco más pastoso. Y claro, aquí ya llegué al hecho del sobre, como incluir estos elementos epistolares, y claro, ahí ya pasé al trabajo cartas a Mirta, disminuí el formato, y esto no nace con la idea de que fuese carta, era solamente el formato que era más pequeño. Y luego cuando hice el gesto de doblar la hoja, como que me di cuenta que calzaba con el ejercicio de carta, que es algo que hemos realizado harto con el CEA, está también el archivo carta de corto, que está en la primera sala. Y bueno, también en ese momento estábamos viendo las cartas, o sea, todo el ejercicio postal de Guillermo Deisler. Y claro, y ahí se generó este proyecto, un poco de hacer un llamado a, no sé si es un llamado, es como, tampoco un homenaje necesariamente, pero una forma de conectarme con Mirta de Misache a través de estos ejercicios. Y son cinco cartas. Cada una compuesta por 3 hojas. Claro. Hay una que tiene 2, de hecho. Que la fui componiendo también. En este caso, claro, quise también tomar la referencia de la foto, también como esa proporción. Y ya, por último, algo que y también está presente en la exposición, este es un cuaderno donde he ido generando también secuencias de distintas formas y ejercicios en torno a este tipo de escritura. Bueno, esto que es Cartas a Mirta, que está en la primera sala, luego desembocó en un proyecto con el CEA, donde lo invité directamente a que hiciéramos un flottage de nuestro colchón, ya hace como la intimidad. Pero eso, entregada, o sea, invitación es mucho, porque fue como a las 9 de la noche había que sacar el colchón porque pasaba en la municipalidad de Providencia a buscar el colchón. Entonces, esto fue 8:45, fue como, o sea, no, esto tengo unos pliegos armados, no sé qué, ya. Hacerlo como, era muy inmediato, y todo armado, excelente había que hacer. Claro, entonces el SEBA hizo su lado de la cama y yo hice el mío, y eso está presente en la primera sala, en lo que cuelga y que genera este eje con la fotografía. Entonces estos dos espacios están un poco determinados por estos ejercicios de escritura, como queramos llamar. Claro, no se idea muy primitiva, como dejar una marca. Claro.
sé qué voy a decir. Sí. Ahí, súper. Yo voy a hablar de una trilogía que, bueno, me obligué a cerrar con la exposición y que parte del 2021 con una publicación que se llama El ensueño poético del contrario, y esto tiene que ver con distintos materiales que me obsesionan y que siempre están ahí rondando, que era una página de la poética del espacio de Bachelard que me perseguía desde la universidad, pero hay que dejar una cosa en claro, ¿no? Que no me interesa tanto el libro, sino que me interesa la cita. Siempre, de hecho, también siendo súper sincero, nunca pude avanzar después de esto porque sentía que luego de esa cita ya nada iba a lograr el mismo nivel de intensidad, como que no... Pero eso es muy lo que me pasa también, como que son pocos los textos que leo completos, los leo como por retazo, te comprendo. Claro, entonces en realidad es muy... se nos ve. En los fragmentos de un diario íntimo reproducidos frente a una selección de cartas de Rilke se encuentra la escena siguiente. Rilke y dos de sus compañeros advierten en la noche profunda la ventana iluminada de una cabaña distante, la última cabaña, la que está sola en el horizonte ante los campos y los estanques. Esta imagen de una soledad simbolizada por una luz única conmueve el corazón del poeta, lo conmueve de un modo tan personal que lo aísla de sus compañeros. Rilke añade, hablando del grupo de los tres amigos, aunque estábamos muy cerca unos de otros, seguíamos siendo tres aislados que ven la noche por primera vez. Entonces, me parecía que luego de eso ya no había nada que pudiese superar en intensidad respecto al texto, y me interesaba de alguna manera buscar esa imagen. Estábamos en la cuarentena y ahí, bueno, también en el proceso de aburrimiento pensé como ya, bueno, hay que retomar este proyecto, y pensaba, ¿cómo puedo darle imagen a esta cita? Y ese proceso de darle imagen a esa cita, de alguna manera, ya que no podía salir a tomar fotos que pudiesen tener de alguna manera, generar esa equivalencia, era realizarlo a partir de la búsqueda en archivos fotográficos, imágenes que estuviesen liberadas de derechos y que pudiesen calzar con el término cabaña, casa, casa aislada. Y así en una primera encontré una serie de pocas fotos que estaban en la colección digital de la Biblioteca Nacional. Eran muy antiguas, cumplían con el derecho de estar en el dominio público, y de alguna manera empezar a hacer ensamblajes entre cómo distintas, a partir de archivos fotográficos, de imágenes existentes, podríamos dotar de imagen a esta cita. ¿Y cómo se te ocurre esto, no me acuerdo, de la repetición de la cita, digamos, de la dupla de páginas? Eso fue un poco como en el proceso y un poco pensando en la publicación como un corchete, que es una idea que hemos estado como repitiendo, o sea, como ha sido constante, de que estuviese lo que antecede a la cita y lo que sigue después de la cita contenido en la publicación. De hecho, está, ¿cierto? ¿Quieres que la ponga ahí? Bueno, de que en algún momento nos llega una máquina de escribir eléctrica justo en pandemia y era uno de los elementos para poder utilizar para hacer publicaciones, y comenzamos a utilizarla, pero de alguna manera nos permitía, o sea, la publicación siempre la pensé de alguna manera como lo que sigue, como un punto muy sencillo en realidad, una operación muy sencilla, como todo lo que está contenido en este espacio puede de alguna manera parecer imágenes buscadas en esos archivos fotográficos. Y también con elementos que teníamos en el taller. Claro, porque teníamos una impresora ahí, la Epson más barata, tratando de buscar ahí el seteo para que diera lo que más pudiese. Teníamos unas reglas de papel que nos habían sobrado los proyectos, un papel fotográfico por acá, el papel de la tapa, esa máquina de escribir. Y también ahí tú me diste ese consejo que fue súper bueno, que fue que la encuadernación calzara con los puntos de encuadernación calzaran con el libro
de donde el original, de donde venía la página digitalizada. Y un poco también eso, como esa idea de ver la casa, y eso lo pensé después, de ver la casa desde la fachada, ver la casa desde fuera, pero en una situación en la que no podía hacerlo, que era estando en confinamiento. Me acuerdo también cuando buscaste las fotos, que era necesario que fuesen solitarias. Que era claro, que dicen personas, que era un ejercicio de la operación que organizé. Entonces esa era la primera parte, que era... Que todo nos has dicho que está la... Ah, esa es una copia especial. Una copia especial que tiene el acuerdo de impresión. De impresión, y el SEA no quiso incluirla en el tiraje mayor. Dije que me la firme, y quedó como especial en la colección. Me parecía muy bonito ese gesto, ese sutil de no impresión. Claro. Y esa era la primera parte, pero necesitaba, venía pensando también en otros ejercicios en torno a ciertas obsesiones que tenía. Tenía la obsesión con esta página, que era de alguna manera como hacer algo con esa obsesión. Y luego tenía otras obsesiones respecto a maneras de contener el tiempo. Me llevaba mucho tiempo pensando en este libro de Kawara, ¿cierto?, del 1.000.000 de años, cómo contener 1.000.000 de años en un libro, maneras de contener elementos gigantes en espacios que yo puedo contener, claro. De hecho, ya leía, ¿cierto?, antes de que la vida de una persona en ese libro, en el de Kawara, era un cuarto de página. En un cuarto de página como una vida promedio alcanzada. Y que así, no sé, desde que apareció el Homo sapiens se una cierta cantidad de páginas, como que me obsesionaba esa idea de contener el tiempo. Como Hitchcock en Vértigo. Claro, el tronco y... Claro. Que nace ahí y moría acá. Claro, esa idea de llevar el tiempo, de encapsularlo y traducirlo en un espacio contenible me parecía algo que me obsesionaba mucho durante mucho tiempo. Y de alguna manera, sin pensar en eso, comencé a idear el segundo proyecto, que se llama, que también tiene relación con Bachelard, de alguna manera apropiándome de una cita que aparece en otro libro, que se llama El cielo está por encima del techo, tan azul, tan calmo. Y comencé a timbrar, teníamos unas sobras de papel que nos había quedado el quick crossword, de hecho, que era un ahuesado de 90 que ya casi no lo venden en ningún lado. Y comencé a timbrar en 30 ejemplares las fechas de confinamiento. Y seguí, eso parte como un mes después, como abril del 2020. Y tenía estas dos ideas. En paralelo que iba timbrando, también iba sacando fotos a las nubes que podía ver desde el departamento. También con esta referencia de uno del poema impreso favorito de leer, que es El extranjero. Y seguía sacando esas fotos y timbrando, un poco también como ensamblando, que era algo que también me hacía mucho sentido en el momento, como ocupando lo que tenía, un fechador, papel que sobra, papel fotográfico, una impresora casera, y empezar a realizar. Y de alguna manera ahí fue tomando cuerpo la publicación, ¿cierto?, que terminó en esto, que acá fue fundamental el SEA, cuando ya llevaba mucho tiempo descansando en las planeras estos 30 ejemplares, que terminaron siendo 28 finalmente, y cómo estaba contenido y estaba encuadernado este libro. Ah, como el pliegue, como esta cuna. Claro. Similar a lo que hicimos con Pablo y Del también, como esto de envolver el libro en una página, pero que sea un elemento envoltorio, pero a la vez parte de la publicación, claro, que no sea algo desechado. Claro, y ese era el segundo gesto, de poder llevar estos días de confinamiento, llevarlos de alguna manera a un objeto bastante mínimo y que pudiese llevar, y con la vista del taller también en la sobrecubierta en el interior. Claro, hacia la ciudad, digamos. Claro. El taller de la ciudad. Claro. Y la tercera parte del proyecto, que esa también la acabo de terminar, viene de otra obsesión que tenía con la obra de Elena Almeida, una artista portuguesa, que trabaja mucho fotografías intervenidas, pero de una manera secuencial. Y tenía esta foto, que era la foto con el libro,
de alguna manera poder cerrar a modo ritual el procedimiento. Están todas estas obras, ¿cierto?, que son intervenidas con Watch. No sé. Pero me acuerdo que alguna vez las vi también, otras que utiliza hilo, que son muy sutiles y tienen estas características secuenciales que tienen mucha afinidad con lo que ocurre con los libros, especialmente. Y de alguna manera... Estás súper obsesionado por ello, ¿no? Sí. Sí, es que, claro, me hacía mucho sentido no, el color además que utiliza. Claro. Elena May. Y siempre tenía esta idea que, por ejemplo, este segundo lo podía conectar con Bruno Munari, pero especialmente la obra de Elena Almeida durante mucho tiempo también me obsesionó harto. Y yo creo que lo sigue haciendo. Y de alguna manera quería dar cierre a esto. Y también como un poco dar cierre a la pandemia también, como ya cerrar el proyecto de pandemia y pasar a otras cosas. Pero en definitiva es una operación bien mínima, que es tomar esta foto y empezar a borrarla en 20 pasos, con 20 fotos intervenidas, pero tomando solamente el pincel que tenía en la casa para poder determinar cuántas fotos se podía borrar. Y utilizando en este caso el Watch como una herramienta. De hecho, no recordar que me tomaba un pincel como de octavo básico. Ahora esto también variaste el formato, ¿no? Como sí. Al principio quería hacerlo muy grande, o sea, no sé si muy grande, pero como una 3. Claro. Luego pasaste al formato más pequeño, yo encontraba que era mejor. Sí. Que como este formato postal. Y ahí yo hago caso, o sea, no perfecto mucho. Sí. Porque creía que tenía sentido, como llevarlo a una dimensión mucho más pequeña y generar ahí ese como ritual de cierre del proyecto. O sea, creo que como el tema de la meta-imagen, esto de sostener el libro es como un poco proporcional también al sostener esta postal. Si bien esta es una foto de registro, pero igual funciona desde esa perspectiva, digamos, como que se repiten los hechos. Claro, así que ahora ya después de esto tengo que pasar a otra de mis obsesiones, que es mi tarjeta de nacimiento. Que es la tarjeta de nacimiento que está en la exposición, pero es como lo que quiero trabajar ahora, especialmente por dos elementos. Uno, de que no aparece mi nombre, solamente aparece el nombre de mi mamá en esa cartilla de nacimiento. Entonces eso me genera mucho, o sea, inquietud, como esa manera de manifestar mi existencia, pero a partir de, en este caso, de mi mamá. Claro. Y también a partir de un hecho que algo que quiero empezar a trabajar, que es la idea de, en este caso, en la vida intrauterina, yo estuve con un gemelo que murió en el proceso de embarazo, de lo que me han contado, y yo me enteré, no sé, a los 5 años, y es algo que me ha causado mucho ruido, pero de alguna manera es algo que quiero trabajar próximamente, y por eso como que esa cartilla de nacimiento de alguna manera, que no aparece mi nombre, no existo, pero sí existe mi mamá, y no existe mi hermano con quien compartí semanas, claro, de las primeras semanas de adolescencia. Entonces me parece muy interesante como esa tarjeta como representa un poco eso, esa inexistencia. Y eso es como lo que me gustaría como empezar a trabajar, que es una de mis obsesiones, como entrar en esa y ver qué se puede encontrar con esa tarjeta de nacimiento. Sí. Está arriba del libro de la razón, está arribita. De hecho, quisimos poner el libro ¿cómo se llama? De imágenes de mi reflexión, que es el libro con espejo. Tiene un haz de luz que refleja justamente, genera ahí una reflexión hacia la tarjeta de nacimiento. Que es muy sutil, en verdad. Algo que como que nosotros sabemos, pero está. Sí, yo creo que ahora van a y bueno, para cerrar, vamos a hablar de un proyecto en conjunto que venimos desarrollando en el 2021 y que tiene que ver también con un encuentro, que es la editorial Efímera, que es una editorial que creamos en paralelo a Naranja y que nace a partir de un encuentro con un conjunto de diapositivas en un contenedor de basura
donde vivíamos antes, en la calle Estados Unidos, nos encontramos con esta escena, que son 193 diapositivas botadas. O sea, lo que alcanzamos a recoger. Claro, había otras más que no alcanzamos, que hay personas que ahí tenemos gente que se avanzó a recoger. Y bueno, íbamos a comprar el pan básicamente, y era la decisión de ir a comprar el pan o recoger las diapositivas, y era, bueno, hay que recoger las diapositivas porque un tesoro. Esto puede ser interesante. Y esto fue en 2018, las encontramos, las guardamos, o sea, bueno, las tuvimos que limpiar, estaban asquerosas, O sea, literal, aquí, basura, había como comida, no sé, como que estaban no, asquerosas. Y luego de limpiarlas, las guardamos hasta el 2020, que nos compramos un escáner para digitalizar diapositivas, y de ahí nos encontramos con un tesoro. Son fotos muy delicadas que nos revelan que un viaje familiar, probablemente en los 70, de una familia de alta sociedad, probablemente, a Europa. Entonces hay paisajes en Alemania, viajes en unos descapotables. Alto Alpes suizo. Claro, Alpes suizo. Descapotado. Es muy y aparte fotos técnicamente muy bien tomadas, como son fotos muy interesantes. Y en ese momento, claro, las digitalizamos y las dejamos ahí esperando, nuevamente un año. Como ver qué pasa, se nos ocurrió, presentamos a un concurso, una idea que no la ganamos, y sigue esperando. Y luego, en algún momento me inscribí por unas cosas de la vida en un workshop con una editorial en Brasil, y teníamos que una tarde, estuve en una clase y nos dan un encargo. Tienen 40 minutos para pensar un proyecto que nunca hayan realizado. Que hace rato que no estábamos desde ese lado, claro, de estar en un taller y que te pidan hacer cosas, como que hasta ese momento habíamos estado repetidamente haciendo talleres, entonces está en esa posición y además virtual, y era un requerimiento como en media hora, en 40 minutos, lleguen con un proyecto que nunca han podido realizar o un proyecto medio imposible, ya sea de publicación o editorial, y lo presentan en 5 minutos. Entonces el CA me dice como, bueno, están las diapositivas, como que hagamos algo con eso. Y ahí fue cuando nace la editorial efímera. Claro, y de hecho la presentamos, como que lo que se nos ocurrió en esos 40 minutos fue, vamos a crear una editorial para La Naranja que solamente se encargue de publicar por última vez estas imágenes, una idea bajo esta idea como de ya que las encontramos de esa manera, darle una muerte digna a esa imagen y a lo que significa esa imagen. Finalmente con la excusa también de materializar estas publicaciones en nuevos soportes, que algo similar a lo del archivo carta de corto, que también realizábamos respuestas a esta carta a partir de distintos soportes, como trozos de muro o retazos de cosas, en fin. Entonces, esta fue como la excusa perfecta para empezar a indagar en esta imagen y darle un significado y encontrar el espacio idóneo para ser publicado. Entonces, la primera acción de publicación, porque son 193. Claro, pero hay una cosa, de que cada imagen se ocupa una sola vez, luego ya no se ocupa más, Okay. Y se hacen a partir de acciones de publicación que pueden tomar cualquier forma, cualquier medio. Se ocupa esa imagen, luego ya no se ocupa más, y una vez que se hagan las 193 acciones de publicación, la editorial desaparece. Ya cumplió su fin, ya mostró por última vez cada imagen. Claro. Y la primera que hicimos fue esta en un cubo, en un mall, donde tú, ¿cómo se llama? Kennedy, ¿no? Open. Nos invitaron por un proyecto de Sibila y encontrábamos que era un regio lugar para mostrar una imagen que era dos mujeres, una vendedora y otra como comprando algo, eso es lo que se puede sugerir. Federico de Pieri. En París, porque salía en la diapositiva París. Y lo que hicimos fue
describir esta imagen, todo este cuadrado, no me acuerdo si eran 81 descripciones distintas. Entonces nos sentamos con el SEA a describirla y hacerle ultra zoom a la imagen, porque ya llegaba un momento en que no sabíamos qué más describir, pero también nos dábamos cuenta que podríamos haber seguido eternamente. Había como ejercicio de hacer zoom como 4000%. Como ya dejó el pixel rojo, o qué sé yo, al lado del pixel, no sé cuánto. Entonces están estas 81 descripciones y enfrente de la descripción o encima está la imagen, siempre la misma imagen. Entonces la lógica es que la persona al ir al mall, entrar en este cubo, se podía llevar la imagen e iba a dejar el rastro de estas descripciones. Y la persona que no llegó a llevársela, no pudo llevarse la imagen, podía hacerse una idea de qué era la imagen a partir de solo las descripciones. Eso estuvo como un mes que duró, o sea, típico, uno piensa en proyectos y no sé qué, y a la semana nos estaban diciendo, muy lógica de mall, claro, como, oye, se acabaron las imágenes, claro, porfa, vengan a rellenar. Era como, no, si esa es la idea, como que no haya más imágenes. Claro, pero que vamos no, y la gente le encanta, como que traigan más. Y había un terror ante la escasez de imágenes. Eso, como lógica de mall, era como claro, como, eso me llamaba mucho la atención, como ese terror ante la escasez de la cantidad del stock de imágenes. Entonces, claro, esa fue la primera acción, está más en el contexto, al lado de un Starbucks. Y aparte con restricciones, porque en esa época, no sé, pues las mesas estaban como cercadas y había mucha restricción. Sí, claro. Y llamaba mucho la atención el hecho de poder tocar algo y poder llevárselo. Sí. Y eso generó toda esa crisis que tuvimos que reponer, un poco regañadientes. Sí, al final accedimos a reponer algunas, pero como que hacíamos composiciones ya un poco para que se vea que... Ya un dos, no sé, guarda... Ahí está la primera usuaria. Ahí está parte de la imagen. Claro, que es interesante, a mí me pareció interesante, creo que lo discutimos también, el hecho de que el foco de las fotos estuviese puesto en la vendedora y no en la compradora. Sí. Era una tienda como de juguetes, era muy particular. Las fotos eran muy particulares. Están las descripciones. Y otra acción de publicación fue en Los Choros, en el norte de Chile, con el norte chico, como se dice, al comienzo es como casi al límite de la región de Atacama. Y hay bueno, nosotros vamos harto para allá, hay un espacio que siempre dice muy misterioso. Muy misterioso porque mi papá tiene una casa allá, entonces cada vez que yo voy de ahí a ese espacio como desde los años, no sé, 90, y siempre nos han dicho que esa casa en ruinas fue de Allende. Como que los locatarios dicen eso, pero yo he intentado buscar información y no he encontrado formas de aseverar eso. Claro, recuerdo que alguna vez, esto lo estaba comentando, pero de que después del golpe la desmantelaron. Claro, eso es lo que se dice. Claro, como que recuerdo haber escuchado eso. En Los Choros es de La Serena como 100 kilómetros a más al norte, luego hacia la costa. Claro, es muy grande el Choro. Claro, sí, claro, porque uno entra, desde la carretera entra y primero está el pueblo de Los Choros y luego está como 15 kilómetros más hacia la costa, Punta de Choros. Y ahí es donde están las ballenas o delfines, es muy turístico ese espacio. Pero este es como el intermedio, como el trayecto de ir. Y lo que hicimos en ese lugar fue proyectar una imagen. Este fue un video que nos ayudó, mi papá estaba como atrás de la cámara, y lo que hicimos fue con un proyector bañar la casa con una de las imágenes de Editorial Efímera. Y claro, iba con el proyector, un proyector pequeño, portátil,
que lamentablemente, claro, aquí en la cámara, o sea, en esta cámara no logró como captar, porque, claro, una imagen más bien tenue, y él se vio atrás, ¿cómo se dice? Transmitiendo por Instagram. Porque teníamos una barrita de señal. De señal, claro. Y esa es la idea, como barrer esto, la casa, con la imagen, y transmitir en ese momento como por esa vez la acción. Y quedó esto registrado y este video donde vamos paseando por toda la chimenea, hay como se delimita todos los espacios como el baño, el living, el comedor, una sala de estar. Fue un momento bien especial porque está mi papá, estamos nosotros, pero fue como solitario en el desierto con esta imagen, como ¿por qué estamos haciendo esto? Es como cuando uno se pregunta ¿por qué se me ocurrió hacer esto? Pero a la vez tenía mucho sentido para nosotros. También por las fotos. Bueno, la foto que es una imagen y la tenemos acá. ¿Alguien se va a ver ahí? No. Sí, está. Es una imagen de piernas y pies caminando sobre piedras. ¿Esa foto de fondo de es una foto dentro de la casa? Claro, es un registro de la proyección. La foto, digamos, de la editorial es la que está marcada. ¿Y la foto tenía esa como más calidad? Sí. No sé si son muy especiales. Ahí está. Bueno, y hay un catálogo que también está presente acá, que igual juega con la idea de la imagen borrada, que puede ser vista una vez que se publica. Y también pensando un poco en síntomas de sí, láminas, pero que son transparencias, que tienen impresa muy sola, y un poco jugando con el encuentro, como la manera en que las imágenes fueron encontradas y que estaban desparramadas y cómo llevar ese gesto a la publicación. Claro. Y también pensando en que este catálogo, pensando también como futuro, no tener que hacer otro, sino que pensando cuando ya esas 193 acciones estén listas, que este catálogo siga estando vigente. El hecho de que las imágenes estén eliminadas completamente. Porque en algún momento, de hecho, habían pensado como ir apagándolas a poco, pero dijeron que cacho. Entonces, algo que tenga como vigencia de ahora y al final del proyecto. Y luego lo importante es que también en la diapo sale la descripción, es como que da ciertas luces de lo que es, pero claro, la imagen está apagada. Igual también fue un tema borrar cada una de ellas, que no aparecieran, y bueno, eso lo pueden ver también en la exposición. Y hay un registro, carpetas con cada una de las publicaciones que se han hecho, que pueden revisar, tienen un elástico, ustedes lo sacan. Después lo vuelven a poner, por favor, para que no se desorden. Ahí está claro, cuando estábamos haciendo el juego con y eso, consultas, comentarios. Compartir. Más que nada, como dar gracias por compartir la experiencia. Como, por ejemplo, he visto hartas publicaciones de ver como el backstage, como el proceso como de creaciones súper interesante, como seguir el hilo y como conectarlo con el resultado final. Como haber visto, por ejemplo, Televisión, pero no haber cachado dos procesos atrás, para como que me ganas de verlo de nuevo, buscarlo de nuevo, y eso como que abre mucho por eso, gracias. Gracias a ti, gracias. Igual, también mencionar que la 10ª acción de publicación está en la exposición. Sí. Así que si no la vieron, vayan a verla.
Nos quedan 183. ¿Más comentarios? ¿No? Bueno, muchas gracias por... Sí, la próxima semana se abren las convocatorias para los talleres. Son 2 talleres, uno de estudio de publicaciones y el otro es de la exploración de la obra de Guillermo de Isler. Son talleres gratuitos, cada uno tiene 10 cupos y es con postulación porque son pocos cupos. Entonces, la postulación se hace desde el sitio del Centro Cultural de España desde el próximo lunes, ¿cierto? El lunes 8 de mayo, así que para que estén ahí revisando. Y hay un formulario que son algunas preguntas básicas, en verdad, pero en Guillermo de Isler vamos a dar prioridad a personas que tengan alguna relación con encuadernación, porque hay una práctica, pero cosas básicas, no que hagan algo que sepan plegar. Encuadernación corta, ¿no? O sea, que puedan plegar papeles bien y esas cosas. Y el de estudio principalmente. Ese es netamente teórico, pero igual revisamos hartas publicaciones, las analizamos también. Se va a participar Begumi Andrade, que está aquí presente, y Carlos Soto Román, son artistas y invitados al taller. Y en ese sí pedimos, como son 5 sesiones, que puedan estar presentes en todas. Y eso van a haber visitas guiadas, no me acuerdo de las fechas. El 24 de mayo, si no me equivoco, hay una visita guiada. Vamos a estar también haciendo algunas que ya están, que son concursos, que están cursos de universidad, por ejemplo, que ya son más cerradas, pero abierta es la del 24 de mayo. Y también va a haber una charla en torno a apertura de proceso con Macarena Ursúa y Carlos Soto Román. La idea es hablar de libros que estamos produciendo actualmente. Bueno, igual la programación y fecha la pueden revisar en el sitio web. No me acuerdo en este momento, pero para que lo tengan en mente si quieren venir a escuchar también sobre los procesos actuales de publicación. Sí, y lo otro es que también en la exposición pueden encontrar algunos contenidos que pueden llevarse a sus casas, que son, uno es un podcast, son conversaciones telefónicas que sostuvimos con 6 artistas, gestoras que han sido importantes en nuestro proceso, que lo pueden escuchar en Spotify, y también las obras tienen un QR que lleva al sitio, que pueden revisar más información de cada uno de los libros, y también si es que quieren comprar alguno también lo pueden comprar a ese QR. Así que todo se puede hacer. Hay harto contenido. Bueno, muchas gracias por venir.